¿Cree que en las universidades alguna vez haya mecanismos antiproselitistas de sectas y pseudociencias terapias? Muchos son captados ahí, me acordé por su vídeo de ayer, pues no lo sé, ojalá. Las universidades deberían, habiendo libertad de cátedra, la libertad de cátedra debería ajustarse a los hechos, los datos y la información que tenemos constatada y registrada, ¿no? Pero lo que pasa también en un aula universitaria depende mucho de la libertad de cátedra. Yo hice cosas como profesor universitario cuando yo estuve en la Universidad Autónoma de Querétaro, daba yo un taller de géneros periodísticos y tenía yo a 4 chavales que eran intolerables porque llevaban 3 semestres en los que no les habían enseñado periodismo, les habían enseñado teoría de la comunicación y semiótica y se habían leído al del Medios del Mensaje, que no es cierto, y estaban hasta el gorro. Entonces eran muy desagradables en clase. Lo que hice yo fue el primer día que los tuve de clase, los saqué a reportear. Dije, en la tarde tienen que hacer un reportaje sobre tal cosa. Algo que encuentren en la calle. Me informan de ello y van a seguir los parámetros de la nota corta del periodística, ¿no? Y luego se hicieron buenos amigos míos y acabaron siendo excelentes reporteros que estaban en las primeras planas de los periódicos de Querétaro y del centro de la República Mexicana. Pero sí, a veces yo tenía que hacer cosas como usted se calla o aquí lo tiro por la ventana. Entonces, no sé hasta qué punto sea mejor dotar a los alumnos de las capacidades críticas necesarias para no caer que en prohibir que los profesores digan estupideces. Porque, joder, yo tuve profesores que decían, pero vamos, estupideces por hora que competían con Donald Trump, ¿no?